Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Son las 7 de la noche, amados hermanos, Dios los bendiga y es hora de la mesa redonda. Aquí a mi derecha, mi compañera Rodi López Vázquez y este es su servidor, por la gracia del Señor, Pastor Valentín Reyes, que le da la bienvenida una vez más, confiando que en esta noche seremos nuevamente de bendición a su vida y comenzaremos el estudio de una nueva dispensación bíblica. Dejamos a nuestro hermano Abraham, ¿verdad? La tercera dispensación bíblica, ¿verdad? La que conocemos como la patriarcal, ¿verdad? La que conocemos la ley de la dispensación de la promesa. Así que vamos a comenzar en esta noche en Éxodos, en el libro de Éxodos, y vamos a hablar de la ley, el comienzo de esa dispensación y cómo se desarrolló, ¿verdad? Y estamos agradecidos y contentos, ustedes, los hermanos que oran por nosotros y los ministerios, ¿verdad? Compañeros en el ministerio que nos respaldan y nos apoyan y nos dejan también a través de la semana el saber cómo les ha gustado el programa, cómo la palabra va corriendo, va caminando, va fluyendo, ¿verdad? Y le pedimos a Dios por cada uno de ustedes también que la obra de cada uno prospere. Así que sin más, en esta noche pues comenzamos con esa cuarta dispensación de la ley y, ¿verdad? La pregunta que siempre tenemos, ¿verdad? Porque en nuestros días aún sabemos que hay lugares donde se practica la ley, lamentablemente, ¿verdad? Y vamos a poner esa pregunta, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestros corazones en esta noche. ¿Somos salvos por obras o por gracias o por la ley? Así que dejo por aquí a mi compañera Rodi López Vázquez con el comienzo del estudio en esta noche. Amén, una bendición siempre, ¿verdad? El poder estar aquí y poder llegar a sus vidas, sus hogares. Y siempre muy agradecida, ¿verdad? De todos aquellos que nos respaldan lunes a lunes. Damos gracias a Dios siempre por la oportunidad dada. Hemos venido hablando de Abraham. Vimos el lunes pasado, ¿verdad? Que se le hizo una promesa a Abraham. Veníamos hablando de pues que iba a ser una generación grande, ¿verdad? Su descendencia iba a ser grande. La Biblia dice que le fue dicho como la arena de la mar. Pero se le hace una promesa, ¿verdad? Cuando Abraham hace un sacrificio, Jehová le hace una promesa a Abraham, que esa descendencia se iba a convertir en una nación. Pero había un pero, como siempre, va, como las noticias buenas a veces traen como siempre ese pero. Y encontramos en la palabra, ¿verdad? Que Dios en su presciencia, ¿verdad? En su conocimiento anticipado de todas las cosas, le dice a Abraham, pero ten por cierto, dice, que tu descendencia será esclava por 400 años en la tierra de Egipto. Y eso lo podemos ver en la historia bíblica, ¿verdad? Que ciertamente se constituyeron un pueblo, se hicieron un pueblo. Y la palabra nos deja saber que descendieron, dice, a Egipto por causa del hambre que se vivió, ¿verdad? En alguna, no fue la única hambruna, la palabra del Señor nos relata muchas fases en la nación de Israel, que hubieron episodios de hambre, tiempos de hambre, y por esa razón la palabra nos deja saber que fueron 70, dice, que descendieron a Egipto y crecieron mucho y se multiplicaron mucho, al grado de que, pues, Faraón, dice la palabra, que tuvo miedo, ¿verdad?, de ese crecimiento en la población que hubo, y empezó a crecer ese temor, y luego de llegar como ciudadanos libres, se constituyeron, ¿verdad?, esclavos de Egipto, pasaron a ser oprimidos en Egipto. Y la palabra nos registra que el pueblo clamó, dice, empezó a clamar a Dios que los libertara de esa esclavitud física que ellos tenían en Egipto. Y Jehová escuchó su clamor y levantó un caudillo, ¿verdad? Levantó un libertador que yo sé que es muy popular, no solamente en la historia secular, sino bíblicamente. La vida de Moisés, ¿verdad? Como el caudillo de Israel, el libertador de esta nación.
Pero vemos que la palabra nos registra que fueron llevados, dice, al desierto de Sinaí. Y ahí, ¿verdad? Es cuando Dios les da ordenanzas, les da enseñanzas, les da el propósito, se les revela a ellos, ¿verdad? Porque esa era la intención. Les da una ley, le da lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y la intención de los 10 mandamientos y las leyes que se le da al pueblo de Israel, ¿verdad? No solamente era como normas morales, sino también espirituales, pero lo más importante de todo esto era que Jehová se quería dar a conocer al pueblo. Jehová se quería, ¿verdad?, que ellos conocieran su santidad de Dios. Y ese era uno de los propósitos de la ley, el tener una relación, el tener una cercanía, pero a través de todas estas ordenanzas que se le dieron a la nación, ¿verdad? Y vemos que todo país en la actualidad tiene una constitución política que lo rige, ¿verdad? Tiene una constitución política donde hay obligaciones para los ciudadanos, en los que también hay derechos para los ciudadanos. Pues la idea es que todo funcione, ¿verdad? En esa armonía, que todo funcione en esa igualdad, en esa justicia. Y vemos que pues eso viene desde el antiguo tiempo, ¿sabe? Porque Dios estipuló esa parte en la vida del ser humano. Estipuló estas leyes pues para eso, ¿verdad? Para no solamente que se rigieran ellos con ciertas reglas morales, sino que hubieran también, ¿verdad? Esa relación, ese vínculo, el conocer a Dios en su santidad, porque Dios demandaba la santidad hacia su persona. Y vemos que el pueblo de Israel, lo vemos a través de la historia, ¿verdad? Que fue bien difícil para ellos poder llevar, sí, ¿verdad? Estos mandamientos, pero fue difícil, ¿sabe? Porque a veces el hombre se pone a agregar cosas, ¿verdad? Que Dios no demanda y empezamos como a añadir. Lo que pasa en la actualidad también, vemos como en la actualidad también hay dentro de nuestras instituciones religiosas, encontramos, ¿verdad? Que cómo es que se le han ido añadiendo, como la misma palabra dijo, cargas a los hombres que a veces ni el que las inventa, por así decirlo, las lleva a cabo, pero a veces se demanda que se lleven a cabo y a veces se vuelve eso, una carga. Y Dios nunca quiso ponerle eso como carga a Israel. La intención era que hubiera una relación entre Dios y el hombre. Amén, amén. Damos gracias a Dios y siempre pues pedimos a nuestros hermanos y compañeros que comparten con nosotros, que comparte esta plataforma a un hermano en Cristo, a un compañero de empleo, a un amigo, ¿verdad? Un familiar, ser querido, ¿verdad? Hay tantas puertas que Dios nos abre para que podamos compartir su palabra y no sabemos a quién podemos alcanzar a través de ella. Así que compártela, mantén tu puerta también del corazón abierta para evangelizar a las naciones. Y algo que nos llama, ¿verdad? Tan bonita la presentación de este tema, es uno de los temas que podemos decir que podríamos abarcar mucho más tiempo, ya que la ley, ¿verdad? Cuando fue introducida en el desierto, allá en el monte de Sinaí, conocemos que desde la ley a Jesucristo abarca cerca de 1500 años, ¿verdad? De diferencia. Eso es un periodo amplio en el cual Dios se le mostró al pueblo y gobernó al pueblo a través de reyes y habló a través de profetas. Y aún en un tiempo pues estuvo en silencio, como sabemos, ¿verdad? Pero dejamos una pregunta en el aire. ¿Somos salvos por obras, la ley, o somos salvos por gracia? Pues cuando presentamos ahora este tema, como mi compañera trajo una introducción bien clara de lo que vamos a estudiar, no podemos olvidar que Abraham caminó por fe, es el padre de la fe. Abraham
llevó a cabo en su humanidad, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, llevó a cabo un número de acciones o demandas que Dios le pidió. Le pidió que dejara a Ur de los caldeos, fue la primera, que dejara su tierra, su parentela, y Abraham lo hizo. Abraham también llegó a la tierra prometida, salió, pero llegó al lugar que Dios le dijo que lo llevaría, y llegó a esa tierra, ¿verdad? Dios le dio la circuncisión, y él lo llevó a cabo también con su hijo Isaac, amén, su descendencia, ¿verdad? También hablando de Isaac, pues Dios en un momento le dio la promesa y Dios creyó, Abraham creyó a Dios de que le había dicho de que sería padre de muchas naciones, ¿verdad? Y en un momento Dios también le pidió ese hijo, probando el corazón de su siervo, que se lo llevara a cierto lugar y lo sacrificara. Pero Dios no se goza en sacrificios humanos, y le mostró a Abraham dónde estaba el cordero. Y por la fe Abraham ya había levantado ese cuchillo o ese puñal, ¿verdad?, para llevar a cabo el sacrificio. Pero Dios no se complace en sacrificios humanos. Y es bonito mantener eso en nuestros corazones, porque ese pacto con Abraham, y no podemos entrar, por eso hemos entrado al de la ley, porque en otro tiempo entraremos con más detalles a los patriarcas, como también a la historia de este pueblo en Egipto, como a la historia de José, la descendencia de Jacob y sus hijos, ¿verdad? Y podemos ver cómo este hombre, por él, ¿verdad?, ese pacto no fue solamente mientras él vivía, sino que es a través de todas las generaciones. ¿Ve? Porque de Abraham nació la simiente, nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos a un pueblo en esclavitud, ¿verdad? Clamando por un Dios, clamando por un libertador. Y Dios los liberta y los lleva a un lugar llamado el monte Sinaí, luego que caminaron y Dios les dio la victoria, ¿verdad?, que se les presentó, ¿verdad?, el enemigo que los detuvo ahí por un tiempo en una columna de fuego, y luego dividió el mar Rojo para que ellos cruzaran, y ahí enterró el ejército del enemigo. Ahora vemos a un pueblo libertado, a un pueblo el cual Dios quiere darse a conocer aún más y más, de tener una relación más íntima con su pueblo, como Él quiere tener con cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces la ley, ¿cómo vemos esa ley? Algunos la ven como algo que tienen que vivir para agradar a Dios, cuando en la realidad Dios presentó la ley para que el pueblo pudiera experimentar, para que el pueblo pudiera admirar el poder, la santidad, el amor, la gracia, su bondad, misericordia, la justicia del Dios de Israel, el Padre de esa nación, a través de su siervo Abraham, el creador de cada uno de ellos y de nosotros, hablando como creación de Dios. Y se les presenta para que ellos pudieran entender la santidad, comprender quién era Dios, no para que el pueblo viviera por ella, sino para que pudiera admirar ese amor, esa bondad y esa misericordia de Dios. Dice la palabra, y lo voy a leer rapidito en el libro de Romanos, Pablo escribiendo a la iglesia de los creyentes en Roma, dice en el capítulo 4, verso 1 al 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Una pregunta. Verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿verdad? Entendemos que el hombre es salvo por la fe, no por las obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando leemos la palabra de Dios y estudiamos lo que la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras almas, cuando Dios quiere presentarse a nosotros, ¿verdad?, para que tengamos ese conocimiento de Él. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, como quiso tenerla con su pueblo. Lo llevó al monte, y allí en el monte, a través de este hombre, de este siervo humilde y obediente Moisés, se le presenta también en ese monte, y con su dedo
con esa llama de fuego, en unas piedras les da a conocer su ley, la cual él le da al pueblo, porque el pueblo será y fue escogido. Por eso nació este pueblo. Este pueblo fue escogido por Dios. Amén. Con el propósito de que llegara a todas las naciones con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, para que ganara todas las naciones, para gloria y honra de su nombre, para que todos le sirviéramos a Dios. Lamentablemente el pueblo, pues a su tiempo, vamos a experimentar según entramos en los estudios, que pensaban de una manera, hablaban de otra manera, ¿verdad? Y sus corazones, aunque en momentos obedecían a Dios, no todo el tiempo se mantenían en esa obediencia, como seres humanos que somos, ¿verdad? Lo cual nos da a conocer a nosotros que, como dice también la palabra, que el justo por la fe vivirá. Es decir, Dios usó esta ley como un ayo para tener esta conexión, esta relación con el hombre, pero tenía en mente ya desde antes de la fundación del mundo un mejor pacto, un pacto el cual nos limpiaría de todo pecado, de toda inmundicia, en el que tendríamos a Dios en nuestras almas, su palabra, su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, y viviríamos para Él, conforme al deseo de Dios, conforme a esa gracia. Y estamos agradecidos de Dios, de que podemos hablar de esta palabra y llegar a tu casa, llegar a tu hogar, llegar a tu familia, llegar a tu corazón con ese propósito. Dios lo que desea es relacionarse con nosotros, que le conozcamos, que no le tengamos ese temor como le tenemos a los hombres, sino que tengamos un temor santo con Él, que como creador de los cielos y de la tierra, Él se ha dado a conocer su grandeza, su amor, su misericordia, todos sus atributos, todo lo que Él nos presenta, la creación que puso a nuestros pies, para que vivamos, para que la disfrutemos, para que nos deleitemos de ella, el agua que calma nuestra sed, el aire que respiramos, el pan de cada día, ¿verdad? Que podamos experimentar lo maravilloso, lo grandioso, lo omnipresente, omnipotente, ¿verdad? La majestuosidad, lo que no podemos expresar con ninguna palabra. Por más que pensemos como seres humanos, siempre estaremos cortos. Nunca llegaremos a una verdad que pueda expresar quién es Dios en este sentido, en este corazón nuestro, en nuestra condición. Por eso es que un día estaremos delante de su presencia y le serviremos por una eternidad con un cuerpo transformado. Seremos como el Señor nuestro Salvador es, porque en nuestra condición nosotros solo podemos experimentar, solo podemos pensar, escudriñar, analizar quién es Dios, conforme a lo que Él nos dejó en su palabra, pero nunca podremos llegar a la realidad de quién es verdaderamente nuestra condición, ¿verdad? Eso demuestra la grande misericordia, la multiforme gracia de Dios en nosotros, que se derrama en cada uno de nosotros, que siendo débiles, siendo faltos, siendo pecadores, Cristo no solamente murió por nosotros, sino que resucitó y ahora a través del Espíritu mora en nosotros, nos dio las arras del Espíritu. Ahora nosotros vemos en esta ley a un pueblo en espera, en un pueblo que desea, no solamente que ahora tienen la libertad, pero llegar a una tierra. Y eso, pues lo vamos a hablar más adelante, pero ahora vuelvo y entrego la parte a mi compañera Flor. Amén, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Éxodo 19, Jehová hablándole a Moisés, ¿verdad? Antes de tener este encuentro con la nación de Israel, ¿verdad? Con todos esos, bueno, se cree que fueron un promedio de 2 millones, dice, los que salieron de Egipto. Imagínense, de 70 personas que entraron, era una nación bastante grande, ¿verdad? Pero Dios les decía que habían conocido su poder, ¿saben? Y realmente, ¿verdad? Ellos vieron la mano de Dios y el poder de Dios de una manera impresionante, ¿sabe?
porque ¿quién en estos tiempos ha podido realizar esa hazaña que Dios a través de la vida de Moisés, su siervo, llevó a cabo, ¿verdad? Y es lo que es abrir el mar rojo para que el pueblo pasara en seco, dice la palabra. Y no fue la única hazaña, ¿sabe? Las 10 plagas de que nos habla la Biblia, cómo Dios protegió a la nación de Israel. Había una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios los iba a preservar y esa promesa está actual en el tiempo, en este 2025 para la nación de Israel. La palabra siempre lo ha llamado como un tesoro especial, dice, como la niña de sus ojos, ¿verdad? Dios siempre ha tenido esa expresión para la nación de Israel. Y Dios le decía eso, ¿verdad? En el monte Sinaí, me habéis conocido, ¿verdad? Por todo lo que hice, de la manera de cómo fueron rescatados, ¿verdad? De la manera de cómo ellos fueron libertados de esta esclavitud. Y vemos que el Señor le dice, bueno, el propósito, para qué fueron sacados de esa nación. Y Dios se los deja saber, ¿verdad? En el versículo 19 de Éxodo, capítulo 19, en el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Jehová hablándole a Moisés, ¿verdad? Porque le estaba pidiendo a Moisés que la nación entera se tenía que santificar, ¿verdad? Porque Jehová iba a descender, dice la palabra, en el monte Sinaí. Era la primera vez, ¿verdad?, que ellos iban a tener ahora sí que ese encuentro, ¿verdad? La palabra del Señor dice que nadie físicamente, ¿verdad? Nadie ha conocido a Dios. Nadie puede decir, oh, Dios es de ojos azules, ojos negros, porque no sé, la palabra, para empezar, la palabra dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y en segundo, la palabra dice que nadie puede ver a Dios y vivir, porque la santidad de Dios es tremenda. En este cuerpo, ¿verdad?, en esta carne como estamos, claro, no podemos ver a Dios y vivir. Y por eso la palabra nos demanda, ¿verdad? Como se le fue demandado también a este pueblo, ¿verdad? El santificarse. Porque sabe que estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa, ¿verdad? No podemos vivir para el mundo y creer que vamos a pasar a la presencia de Dios, ¿no? La palabra del Señor siempre ha demandado esa santificación. Sabemos que la palabra santo quiere decir eso, ¿verdad? Apartado de todo mal, apartado de toda inmundicia, apartado del pecado, apartado. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. En nuestro diario vivir, Dios demanda que haya esa santidad en nuestra vida. Y eso no ha caducado. Hay gente que cree que esa parte de las escrituras ha caducado y la realidad es que no. Dios siempre ha demandado por todos los tiempos, ¿verdad? A través de todas las generaciones, Dios siempre ha demandado esa parte de la santificación en nuestras vidas. Y eso se le pide al pueblo, a la nación de Israel, ¿verdad? Que se santificaran porque Dios les iba a entregar. Dios les iba a entregar la tabla de la ley, pero se le pedía antes eso, ¿verdad? Lo mismo que se nos habla para nuestro tiempo. Sabemos que sea que muramos, como dice la palabra, sea que lleguemos al arrebatamiento, ¿verdad? Sea que en este cuerpo, como estamos ahorita, que no veamos muerte y seamos transformados como la Biblia demanda. Pero sabemos que un día vamos a estar delante de su presencia. Pero para ello, al igual que el pueblo de Israel se le pidió santificarse, lo mismo para nosotros. Amén, amén. Queremos saludar a los hermanos que semana a semana se nos comunican y darles un recordatorio. La semana que viene estaremos con nuestro primer programa de mesa redonda de preguntas y respuestas. Queremos saludar a Elizabeth Fryas, Dios le bendiga. Marcé Corona, Dios le bendiga, allá en México. Nuestros hermanos, amén. Nuestra hermana Keren, amén, Dios le bendiga, le amamos. ¿Verdad? Nuestra familia en México, en el ministerio, allá en Mediomonte, allá en Las Trozas y en la comunidad
Monroy. Amén. A nuestro hermano, compañero, pastor en el ministerio del concilio, presidente del concilio de la pesca milagrosa, Juan Ernesto Ramos, y su compañera, amada hermana, pastora María de Lourdes Soler, el presidente de nuestro concilio. Dios les bendiga. Me gocé escuchando parte del mensaje del hermano Braulio el domingo. Dios les bendiga, para adelante y para el cielo. Nuestro compañero en el ministerio, Freddy Molina, Dios le bendiga. Su compañera Sandra Santana, nuestros hermanos, Iglesia Puerta del Cielo, Juan Hernández, pastor Daniel Lugo y su congregación. Cada uno de ustedes, hermanos, la Iglesia de Cristo en total. Amén. En Waukegan, los pastores Pérez, que llevan una campaña pronto. Amén. De misioneras. Amén. Ese culto misionero. Dios les bendiga. ¿Verdad? Y volviendo al tema, ¿verdad? Este pueblo, mientras estuvo cautivo, ¿verdad? Luego de la muerte de este hombre José, gran hombre de Dios, que todo lo que hacía prosperaba, dice la palabra, aún mientras estaba en cárcel, inocente, ¿verdad? Porque cayó en prisión porque alguien levantó un falso contra él, la mujer de Potifar. Aún en la prisión José era de bendición, ¿verdad? Y vemos este pueblo, la descendencia de Jacob, de Abraham, de Isaac y Jacob, que Dios demostró grandes milagros, grandes prodigios a través de las plagas, ¿verdad? Que llevó a cabo y desató en Egipto, ¿verdad? Y este pueblo admiró, vivió estos milagros que Dios llevó a cabo, y el faraón cedió, su corazón se derritió, se hizo agua y dejó al pueblo salir de Egipto. Entonces, ese pueblo ha vivido esa experiencia. Ahora está en un lugar donde llevan celebración, ¿verdad? Están alabando, glorificando al Señor, pero sucede algo, ¿verdad? Y es que tan pronto Moisés no aparecía, y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días, el pueblo comenzó a claudicar y comenzó a pedirle a Aarón: haznos un Dios que nos saque de aquí, que regresemos. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Si lo fuéramos a explicar bíblicamente, pues estuviéramos aquí toda la noche. Pero donde quiero llevar al pueblo esta noche es de que nosotros, igual que Israel, pues estamos en una condición que dependemos de Dios constantemente, ¿verdad? Las emociones suben y las emociones bajan. Pero cuando vivimos dependiendo de Dios, cuando vivimos por la fe confiado en Él, cuando dice la palabra que con qué el hombre limpiará su camino, con guardar su palabra. ¿Ve? Cuando tomamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, cada una de ellas, desde Génesis, Apocalipsis, sus promesas, ¿verdad? De suplición divina para con nosotros, para sanidad para con nosotros, para paz, para gozo. Cada experiencia en nuestras vidas, Dios tiene un mensaje de consuelo, de fortaleza, de bendición para nuestra alma. Y nosotros lo que tenemos es que recibirla. Nosotros lo que tenemos es que tomar esa palabra, ese mensaje que Dios nos da, ya que nosotros como iglesia no vivimos por ley, vivimos por la gracia, la fe en Cristo Jesús. Ese sacrificio, esa sangre derramada en el madero y esa resurrección que nos garantiza una vida eterna. Y tenemos a nuestro Señor intercediendo por nosotros en gloria. Las cosas no salen como nosotros queremos en momentos. En momentos sentimos la presencia de Dios y nos sentimos poderosos. En momentos Dios nos usa y ponemos las manos sobre una persona, oramos en un culto o en un hogar por una vida y es sanada. En el hospital ponemos la mano, oramos y una vida es restaurada y es sanada. Y en momentos oramos al Señor por alguna situación o alguna situación personal que vivimos o alguna necesidad y pasan días y pasan días y pasan días y como que no recibimos palabra del Señor, como que creemos que el Señor no está prestando atención, como que, y ahora, Señor, ¿qué pasa? Que no me responden, ¿qué pasa? Que no veo el milagro hecho, no veo este problema resuelto.
Cuando la realidad, Dios está todo el tiempo operando en nuestras vidas. Dios nunca nos abandona, nunca nos deja y nunca nos abandonará. Es promesa de Dios. ¿Y cuántas veces hemos repetido en esta plataforma ese verso tan poderoso de la palabra? Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no es hijo de hombre para cambiar de opinión, para negarse, ¿verdad? Él prometió, Él va a cumplir. Ahora nosotros somos los que por fe tenemos que recibir y mantenernos en esa palabra y en esa promesa que nos has dado, ¿verdad? El Señor no cambia de parecer con nosotros. Hemos recibido al Señor, Juan capítulo 1, y a todos aquellos que les recibió y creyeron en su nombre, les has dado esa potestad, esa autoridad de ser hechos, ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos con Jesucristo, su unigénito Hijo, de sus riquezas en gloria, de su reino celestial. Nosotros tenemos grandes y mayores promesas que las que tuvo Israel en el desierto, pero a través de los comentarios y a través de los estudios vamos a ver, ¿verdad?, parte de este carácter de cómo el pueblo respondió luego del acontecimiento de dada la ley en el monte Sinaí. Nosotros siempre pedimos que también nos deje conocer sus peticiones a través de la semana. Oraremos por el pueblo antes de terminado este programa, ¿verdad? Pero voy a pasarle la mesa a mi compañera para que ella pues dé sus últimas palabras y luego también nos guíe en oración para despedirnos, porque el tiempo ya se nos fue, ya 30 minutos, ¿verdad? Y agradecemos al pueblo por todo el respaldo y el apoyo, pero sobre todo no es para el crecimiento nuestro como individuos, es para el crecimiento de Cristo, para que Cristo crezca y nosotros como Juan menguemos, pero que sea Cristo creciendo en nosotros, que no nos mueva, pero que nos use, igualmente a cada uno de ustedes. Así que le paso la mesa a mi compañera. Uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Grande en misericordia. La palabra del Señor dice que Él es lento, dice, para la ira y grande en misericordia. Y sé que pues en los días que vienen vamos a ir viendo eso, como la misericordia de Dios, ¿verdad?, siempre ha permanecido. Aunque el hombre falla, Dios siempre permanece fiel. Vamos a ir viendo cómo, ¿verdad?, esta nación a través de la ley, cuánto se le falló a Dios, pero cómo es que Dios, ¿verdad?, hasta el día de hoy ha cumplido su promesa para la nación de Israel y claro, también para nosotros, ¿verdad? Porque no estamos excluidos dentro de la promesa de Dios y vemos cómo el Señor es misericordioso. No hay otra palabra que podamos emplear, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que aunque fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Amén, amén. Queremos también dejar saber al pueblo, pasó a la presencia del Señor nuestro hermano, compañero en la fe, Juan Hernández. No estamos hablando, rectifico, no estamos hablando de nuestro compañero en el ministerio que ustedes conocían en la plataforma, sino a Juan Hernández, padre e hijo. Amén. Nuestro hermano Juan Hernández y su familia perseveran en la congregación que pastorean nuestros hermanos en el ministerio Luis Pavón y Mili Santiago del ministerio Manajaín. Ese servicio fúnebre se estará llevando a cabo el martes próximo, mañana, martes, ¿verdad?, en la funeraria, en la de Mebry. Amén, creo que es la funeraria González, hablando al pueblo de Tampa. Aquellos que quieran tener más información, pues comunicarse con los pastores Pavón, Luis Pavón y Mili Santiago. Así que nuestras más sentidas condolencias, ¿verdad?, sentido pésame también a la familia Hernández. Conocimos al hermano, pudimos compartir en varias ocasiones, pero sabemos que se nos adelantó al viaje. Sufrimos en la carne, sufrimos en nuestros corazones, pero también nos gozamos porque sabemos que hay una promesa que nuestro hermano no ha pasado a muerte, porque en Cristo, ninguno de nosotros, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que vamos a orar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias.
Te damos toda la gloria y toda la honra en esta preciosa noche. Señor, que hemos podido llegar con el consejo, el estudio de tu palabra en esta noche, confiando en que tú eres el que llevas esa palabra y la depositas en el corazón de cada uno que la necesita. Señor, te damos gracias por tu pueblo, por cada obrero, por cada pastor, por cada familia, por cada hermano en la fe que ha abierto su corazón, su hogar y que comparte esta plataforma para aquel que la necesita. Señor, rompe cadenas. Te pedimos que toda atadura y toda ligadura sea deshecha en el nombre de Jesús. Te pedimos por la salud de cada uno de tus hijos. Señor, en el ministerio, las ovejas, Señor, toda enfermedad de diabetes, colesterol, Señor, presión alta, Señor, todo tumor, todo cáncer, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos ahora mismo, el hueso, la sangre, declaramos sanidad en el cuerpo, cada uno de nuestros riñones, ligamentos, Señor, nuestros pulmones, nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, de la cabeza a los pies, nuestra espalda, nuestros hombros, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad por las llagas del Cordero, Señor, y que tu palabra, Señor, en esta noche se ha tocado el corazón de alguna vida, Señor, que venga a tus pies, te reciba como Salvador personal, ahí donde se encuentra, en el lugar en que se encuentra, solo pídele al Señor, Señor, gracias, perdóname por mis pecados y recíbeme como tu Hijo. Recibo a Cristo en mi corazón, en mi alma, como mi Salvador personal, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es su hermano Valentín Reyes, mi compañera Rodi, que les decimos Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta la próxima semana nuevamente en la mesa redonda.